Ahí ya está grabando. Entonces vamos a, comento esto para que quede registro en el video. Vamos a trabajar con los participios a partir de la expresión número 2, la morfología y la sintaxis del participio, y después pasamos a los temas de cultura, particularmente la crisis del periodo republicano, la transición hacia el principado y posteriormente una introducción a la obra de Virgilio. Bien, en el primer ejercicio tenían distintas formas participiales. Recuerden que en latín tenemos 4 participios, ¿sí? De manera tal que el participio, por un lado, va a tener una forma, según se trate de un participio de presente, de perfecto o de futuro, en la voz activa o pasiva, según corresponda, y a su vez va a variar internamente en caso, género y número, porque el participio es un adjetivo verbal. Entonces, lo que primero tienen que hacer es identificar qué tipo de participio es, ¿sí? Si de presente, si de perfecto, de futuro y en qué voz está. Porque eso determina cómo está, digamos, enunciado y según qué paradigma declina. Si declina como un adjetivo de primera clase o como un adjetivo de segunda clase. Eso en primer término. En segundo término, y una vez que está identificado el tipo de participio, a partir del reconocimiento de la desinencia, ahí sí, precisar caso, género y número. Ese sería el análisis morfológico. Si vamos a negligentibus, ¿sí? Es el primer, vamos a copiar los primeros para que quede claro el ejercicio. A ver. Fíjense. En el caso de negligentibus, yo puedo segmentar y reconocer una desinencia ibus y un infijo nt. Si ustedes reconocen el infijo nt, hay un solo participio posible, que es el participio de presente, ¿sí? Porque recuerden que el participio de presente, que siempre va a ser activo, no hay participio de presente pasivo. Recuerden que la distribución de las voces es defectiva, por eso tenemos 4 participios y no 6, como en el caso de los infinitivos. El participio de presente activo se forma sobre la base del tema de infectum más un infijo nt más las desinencias de caso, ¿no? Las desinencias casuales. Es decir, el infijo nt que en el nominativo singular, como ese infijo nt entra en contacto con una s, lo que le ocurre es que la t se asimila a la s, queda una doble s y después esa doble s se simplifica en una sola. Por eso, en el nominativo tiene la forma que termina en ns, amans, amantis. Y después, en el resto de los casos, se despliega todo el formante nt y aparecen los casos, el genitivo, amantem, en acusativo, amanti, en dativo o en ablativo, etc. Bien, entonces tenemos un participio presente activo y el caso depende entonces de esta desinencia ibus. Puede ser dativo o ablativo. Como es un participio presente y por tanto se enuncia como un adjetivo de segunda clase de una sola terminación genérica, puede pertenecer a los 4 géneros, a los 3 géneros, masculino, femenino o neutro, plural. El género entonces del participio va a depender del sustantivo al cual modifique, como cualquier adjetivo. Bien. ¿Alguna pregunta?
acá tenemos obsesa. Profe, perdón, Sí, estaba procesando. Entonces el género morfológicamente no lo encontramos en el participio presente, sino que está en el sustantivo al que modifica, ¿no? claro, si yo te pongo una forma suelta, puede ser cualquiera de los tres géneros, como ocurre con el adjetivo. El adjetivo no está cargado de género, sino que tiene formas para cada uno de los géneros y se carga de género en virtud del sustantivo al cual modifica. Pasa que hay adjetivos que tienen tres terminaciones genéricas, es decir, una terminación para el masculino, como bonus, bona, bonum, otra para el femenino y otra para el neutro, y hay adjetivos que no, que la misma forma vale para los tres géneros. Entonces, si vos tenés que analizar una forma suelta, como estas, de estas formas que no tenés posibilidad de resolver el género porque es ambiguo, tenés que considerar los tres. No porque no tenga género, sino porque se activa el género en virtud del sustantivo al cual modifica. ¿Se entendió esto que dije del NT, la S, todo eso? ¿Se entendió? ¿O lo expliqué muy rápido? De la No, formación. no, sí. Eso a mí me quedó claro. ¿Sí? Entonces, Sí, a mí también. en el participio presente tienen el tema infectum, que es la raíz más la vocal temática, y en su efecto puede haber una vocal de unión, como en lego, legens, legentis. El infijo es nt, solo que en el nominativo, como aparece una desinencia S de nominativo, es un nominativo sigmático, lo que ocurre es que la T se asimila a la S, se termina simplificando y queda una forma como reducida amans, ¿sí? Monens, legens, audiens. Y después del acusativo en adelante ya aparece el formante del participio desplegado respecto de la desinencia del caso. Es como si en la forma NS la N correspondiera al formante del participio y la S a la desinencia del caso, solo que se amalgamó en la secuencia NS. Bien. En el caso de obsesa, Ahí le falta una S, ¿no? O ¿te apareció en el diccionario con doble S el supino? no, es que es así obsesa no la encontré en ningún lado. Es que Con no lo vas a doble encontrar S así. sí. Bueno, que ni nada No, que me remita. aparece. ¿Cómo? Sí, yo lo pude encontrar como obsesus a Claro, es si de no me equivoco, obsidio. que me aparecía como... Les apareció como participio perfecto. ¿Cómo sí. ¿No? O Virna, ¿vos cómo lo Sí, en el encontraste? diccionario. No, yo no encontré nada. Y aparte tengo la... en realidad me desorientó también que no encontraba ninguna partícula, nada. O sea, con esa palabra me bloqueé absolutamente. Porque no, así a simple vista no me puedo dar cuenta ni de qué verbo, ni de qué tipo de participio es, nada. Claro. Bueno, efectivamente es con doble S. Acá hay quería corroborar eso. Yo no estaba seguro. Ahora cuando lo vi, hay un error ahí. Tenés razón. ¿Sí? La forma correcta es obsesa. ¿Sí? A ver, ¿cómo te puedes dar cuenta? O sea, viene de un verbo que es obsidio. A veces, fíjate el enunciado de obsidio, ¿sí? Obsido. ¿Mm? Yo lo puse mal, ¿eh? Es obsido. Pensé que era de segunda. No, es de tercera. El verbo es obsido. Debe haber igual. Por ahí hay un obsidio, ¿eh? Claro, existen los dos. Ya me sonaba raro. Existen los dos. Obsidio, el que puse está como en doblete. Obsidio y obsido. Bien. A veces, ¿qué ocurre? Cuando vos tenés esta forma, que en realidad sería con doble S,
vos tenés que reconocer que acá el tema que está funcionando es el tema de supino. Es decir, el tema que se deriva de la quinta forma del enunciado verbal. Ese tema de supino frecuentemente es tum, es decir, hay una T delante de la desinencia de acusativo con la que aparece en el enunciado verbal. Pero si no, puede aparecer también una S en lugar de la dental, que es este caso. Entonces, el diccionario en algunas ocasiones lo que hace es indicarte la entrada por el masculino, ¿sí?, del participio y te pone obsessus aum, participio de obsidio. ¿Sí? Obsessus aum, participio perfecto de obsidio. Esto es lo que es el diccionario. Cuando el participio de perfecto está tomado sobre la base de un tema infectum, que es un poco diferente, o que no se puede llevar rápidamente al presente, al infectum, el diccionario ubica la entrada con el enunciado del participio desde el masculino, femenino y neutro, en el nominativo. Entonces, vos nunca vas a encontrar obsesa, ¿sí?, en el diccionario. Vas a encontrar obsidio o bien obsessus aum. Entonces, esta forma es el participio perfecto pasivo de obsidio, que puede estar en distintos casos, porque esa A es ambigua. ¿Por qué esa A es ambigua? Porque puede ser del neutro, o sea, es del neutro. Puede ser del neutro o del femenino, Claro. ¿sí? Porque es como un adjetivo de primera clase. Entonces, este participio perfecto pasivo, O sea, puede ser nominativo, vocativo, acusativo, plural, neutro, ¿no? exactamente, exactamente. Y femenino, singular. Perfecto. Si es neutro, en el plural, los primeros tres casos. Y si es femenino, pues, como sigue la primera, puede ser nominativo, vocativo o ablativo singular. O sea, todo esto hay que consignar con esta forma. La siguiente dice scientis. ¿Reconocen acá el formante? Perdón, una Sí, sola. sí. No, un solo comentario que a mí me ayudó, no sé si quizás alguno más le puede llegar ahí con obsesa, y lo que me guió es que no aparecía en ninguno, ni la NT, ni los otros dos. El ¿Cómo se URI. llaman? Claro. Los otros dos morfemas decís. Claro. Que forman los otros Sí. participios. A mí se me entrecorta un poco lo que estabas diciendo, Ana, pero pude entresacar la idea que es muy buena. Si yo no te escuché mal, a lo que haces referencia es que sirve tener presente que el formante NT aparece con el participio presente, el formante UR aparece con el participio de futuro activo y ND con el participio de futuro pasivo. Si no encuentran ninguno de estos tres, bueno, por descarte, digamos, es un participio perfecto pasivo. Bien, scientis, tenemos acá el formante NT. ¿Sí? Es un participio, scientis, es un participio presente activo. Del verbo scio. ¿Sí? Conocer. Fíjense que el verbo scio, digamos, en la forma de scientis, tienen scio es de cuarta conjugación, o sea que usa vocal temática I, que es esta. La E, que aparece después, la toma por analogía respecto de la tercera conjugación.
¿sí? Fíjense, en los participios de presente, ustedes tienen legens, legendis, ¿no? Tercera conjugación. Y audio, no tienen audins, audintis, tienen audience, porque algo muy frecuente entre estas conjugaciones que tienen tanto en común, esta E por analogía se agrega en la cuarta. Audio hace el participio presente activo, audience, audientis. Y capio, de quinta, hace lo mismo. Capiens, capientis. Porque toma el conjunto IE por analogía con la cuarta. Por eso, scientis. ¿Sí? Que viene del verbo scio. Y este scientis, por la desinencia is, está en genitivo, porque como es un participo presente, declina por tercera, ¿no? Porque es un adjetivo de segunda clase. Entonces es un genitivo masculino, femenino o neutro singular. Después tenemos nociturae. Fíjense, acá tenemos nocit, ¿sí? Que es el tema de supino. El formante de futuro ur, un morfema de futuro, y la desinencia ae, el adjetivo primera clase. Entonces, todo esto constituye el participio de futuro activo. Y como termina en ae, necesariamente va a ser un femenino. Por primera declinación, este femenino puede ser en el singular genitivo o dativo, femenino singular, y en el plural puede ser nominativo o vocativo, femenino plural. El único participio que declina por tercera, es decir, que se enuncia y se declina como un adjetivo de segunda clase, es el participio presente activo. El resto de los participios, el de perfecto y los dos de futuro, se declinan todos como adjetivos de primera clase. Y nos queda de esta tanda pulsorum. Se ve claramente una desinencia de genitivo plural orum, ¿no? Y puls es el tema de supino. Habíamos dicho que el tema de supino puede terminar con el tema puede terminar con la consonante S o con la consonante T. El verbo acá es el verbo pelo. ¿No? Pelo, pelis. Sí. Sí, ahí seguramente ya lo vimos, pero yo no recuerdo cómo de pelo se llega a pulsum pasando por pepuli. O sea, esos cambios de ahí es como que no los estoy entendiendo. O sea, no me estoy dando cuenta. Sé que hay cambios, algunos los pesco, otros no, y acá no me... Sí. El enunciado de pelo es este: pelo, pelis, pelere, pepuli. ¿Lo tenés ahí con doble L? ¿O con una sola? Una sola. Una sola. Pepuli, pulsum. Bien. A ver, es un verbo de tercera conjugación, ¿sí? Por eso es pelo, termina en O, no hay una I delante de esta O.
de tercera pelis, vocal de unión la I y vocal de unión E breve en el infinitivo. El perfecto es un perfecto por reduplicación, por eso es PPU, ¿sí? Recuerden que la reduplicación lo que hace es agregar una sílaba a la raíz, una sílaba antes de la raíz, y por lo general esa sílaba que se agrega está constituida por la misma consonante inicial de la raíz, la P, más la vocal E, ¿sí? Pelo, pepuli, y en el caso de do, dedi. La misma consonante y la vocal E. Y en el caso de tango, tetigi. Ocurre que además la vocal interna o vocal interior a la raíz puede o no sufrir apofonía vocálica, es decir, en este caso pasar de una E a una U. Sí, hasta ahí iba bien. ¿Y la L por qué pasa a una sola? Esto puede ser, es un fenómeno de simplificación o se puede pensar al revés, que la raíz es originariamente pul, con apofonía vocálica pel, digamos, las dos raíces, y que en el infectum lo que se produjo fue una geminación. Es decir, una duplicación de la consonante. Geminación es la duplicación de un sonido. Cuando en el infectum se gemina un sonido, en general se simplifica en el perfectum. Está bien, gracias. Y después, en el supino, ocurre que, según la consonante de la raíz, puede aparecer la terminación tum o sum, ¿sí? Que se agrega a la raíz. Lo importante es que esta terminación nunca aparece siempre en el supino, es la desinencia de caso acusativo. Porque el supino, que es otro verboide, que vamos a ver más adelante, también declina. Declina poquito igual, pero declina. Y la desinencia con la que aparece en el enunciado, es en acusativo. Por eso se saca el acusativo y ya te queda el tema del supino. Bueno, este pulsorum, que es genitivo plural, puede ser genitivo plural en dos géneros, en el masculino o en el neutro. Nunca en femenino, porque en femenino sería pulsarum. Bien, ¿va mejor el tema de los participios? ¿Se va despejando Sí. el panorama? Sí, por ahora sí. Bien. ¿Les parece pasar a la sintaxis a ver cómo resolvieron y dejar el resto de las palabras para que las ¿podemos? puedan hacer? Porque entiendo que no llegaron a hacerlo. No, sí, yo lo hice. Lo que tengo un par más de preguntas, un par más de participios, 3 más. Hagamos una cosa entonces, veamos las dudas que tengan, pero dejar el resto de las formas participiales para la próxima, así quienes no pudieron llegar a hacerlo para hoy, tienen tiempo para hacerlo. Bueno. ¿Sí? Bueno. Díganme, o Vierna o quien sea. Sí. El que dice minantium, ¿sí? O sea, en sí, en el participio ahí no me generó duda. Fue en el enunciado del verbo, que dice minor, minaris, minari, minatus sum. Bueno, entiendo que es un verbo deponente, que más o menos sé lo que es un deponente porque lo googleé, pero no entendí del todo. Y digamos, el infinitivo ese, ¿todos los verbos deponentes hacen ese ari? Sí y no. O sea, no, en realidad. Sí, en un sentido. ¿En cuál? Un verbo deponente es un verbo que se enuncia solo en voz pasiva. En voz pasiva, sí. ¿Sí? Lo vamos a ver más adelante con detalle. Acá se chispoteó. Pero un verbo deponente es un tipo de verbo defectivo, en el sentido de que un verbo defectivo es un verbo que no tiene el paradigma completo. ¿Sí? Es un verbo que se conjuga en algunos tiempos, con algunas voces, ¿sí? Pero no tiene la totalidad del paradigma. De todos los tiempos, todos los modos, todas las voces, no.
Y dentro de los verbos defectivos hay un grupo de verbos defectivos que son los deponentes. Aquellos que se enuncian en voz pasiva, pero su significado es activo. Por ejemplo, loquor. Si ven el loquor, lo van a encontrar con una R en el diccionario, como minor. ¿Por qué aparece esa R? Porque está apareciendo la desinencia personal pasiva, efectivamente. Ahora, a pesar de la apariencia pasiva, de la forma pasiva, el significado es activo y por ende la sintaxis es activa. ¿Qué quiere decir esto? Que si el verbo es transitivo, va a aparecer un objeto directo. Esto igual lo estoy diciendo como para despejar la duda. Lo vamos a sistematizar cuando veamos un grupo de verbos que son raros. Verbos defectivos, deponentes, semideponentes, impersonales. Todos verbos muy gratos para conocer. Bueno, y una más, así no. No, todo lo que quieras preguntar, ¿eh? Yo lo que quería decir es que pasábamos otro ejercicio, así, después de haber entendido la lógica, todos podían practicar. Entonces, fíjate que acá, minantium, lo que, digamos, justamente el deponente, mirá, está bueno el ejemplo, por lo siguiente. El deponente tiene esta particularidad de que se enuncia en voz pasiva. Es deponente porque depone la forma activa. Deponer es dejar de lado, ¿no? Por eso es deponente. Porque deja de lado la forma activa y conserva solo la forma pasiva. Ahora, este verbo deponente, cuando pasa a los verboides, manifiesta una inestabilidad. ¿Por qué? Porque es deponente, pero el participio es presente, activo. Es decir, aparece una forma activa en el participio. Eso es típico de los verbos deponentes, ¿sí? Esa inestabilidad en los verboides. Tenemos un participio presente activo de un verbo deponente, ¿sí? Con formante nt y desinencia de genitivo plural y humo. Porque declinan los participios estos de los presentes activos, que declinan por tercera declinación, tema en i. Por eso genitivo plural y humo. Sí, ¿qué otra duda? Y con tractos y que después se repite con lectos. Bueno, ahora por lo que dijo Ana, esto, digamos, entendería que es un participio pasivo, pero igualmente, o sea, acá sería, hasta la T es, digamos, el supino, entonces. Claro. Y ahí por ahí lo que puedes hacer cuando tenés la duda es intentar buscar en el diccionario la entrada por el participio, a ver si te remite a la forma de presente. Probar a ver si aparece tractus aum, lectus aum. Claro, yo o sea, haciendo eso llegué al verbo que era, porque aparte me lo intuía, no sé por qué, pero igual, ya en el enunciado del verbo, es traes, bueno, ahí no sé por qué, cómo de la H pasa a la X. Traté de ir de atrás para adelante a ver si ir encontrando, pero no me doy cuenta de la H cómo pasa a la X. Es una buena pregunta. La H es una cuestión etimológica. La H es el rastro en realidad de una consonante velar, ¿sí? Oclusiva. Entonces, ese rastro que quedó sin sonido, digamos, en el infectum, como hay un sedimento, si se quiere, de una consonante velar, en el perfectum, el perfectum es sigmático. Entonces, la consonante velar con la S forma una X, como en rex regis. Y claro, pues yo decía, hay una fusión gráfica, pero no era lo que tenía anotado. Efectivamente, hay una fusión gráfica. Cuando ven una H intervocálica en un verbo, en presente, en general esa H es el rastro, en la historia de la palabra, en la evolución de la palabra, es el rastro de una consonante velar. Rastro que se hace evidente
en el perfectum cuando esa consonante velar choca con el formante de perfecto que es sigmático, o sea, una S. Y ahí se produce la fusión gráfica en X. Y luego, cuando se forma el supino que termina en tum, directamente aparece la velar plena, una C. Un sonido oclusivo velar sordo, ¿no? Está bien. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta de estos participios? ¿Alguno que haya generado alguna dificultad? Una más de Sí, evolución. por favor. En mito, mitis, mitere, misi, misum. El Pero misi acá, que aparece sí. con una sola S y después en el supino con doble S. ¿Qué pasó? Bueno, ahí es un poco este proceso de simplificación y de geminación un poco inestable, es cierto. Misi en perfectum es con una sola S y en el... Fíjate que también está geminado en el Sí. presente, mito. Mito, claro. Entonces, cuando está geminado en el presente, por general, como veíamos antes con pelo, si está geminado en el presente, no gemina en el perfectum. Pero sí aparece la doble S en el Está supino. bien. Yo lo que no entiendo es como, imaginemos, porque yo sé que si voy al diccionario grande voy a tener un montón de cosas que no tengo en el Word, pero en el Word es como que está súper incompleto en muchas cosas, ¿no? Entonces, si yo tengo algo, lo que tengo que hacer primero es identificar si está en supino o en perfectum, ¿no? Y de ahí tengo que intentar adivinar o saber toda la etimología de la palabra, que no la voy a saber, entonces tengo que intentar adivinar el verbo. Ese es el desafío, ¿no? Adivinar el verbo que va a estar en infectum, ¿no? La primera persona en el diccionario. Claro, sí. Yo no sé si no usaría el verbo adivinar. Creo que se puede inferir. Vamos a ser más elegantes en el Ah, sentido. Porque pero está bien lo que decís igual. Es muy, muy genuina la duda y tenés mucha razón en lo que decís. ¿Por qué? Porque es cierto, eh, poder reconstruir todos estos procesos fonéticos no es muy sencillo. Lleva tiempo de familiarizarse con las formas. Yo no puedo pretender ni esperar que en tan poco tiempo sepan que hay una geminación, apofonía vocálica, reduplicación, formante sigmático. Eso uno, digamos, lo explico para que entiendan el fundamento, pero eso es algo que, digamos, se adquiere y estoy seguro que lo van a adquirir por frecuentar las palabras, digamos, por la frecuentación con la lengua. Nadie en un golpe de vistas imagina todo eso. Por eso no es algo, no es un conocimiento que uno pueda tenerlo por un momento, un arrebato de inspiración divina. No. Digamos que es cierto, el Vox es un poco incompleto, es muy incompleto, pero estas entradas de los participios de perfecto en general las pone. Entonces, si vos vas a no me acuerdo cuál era, Lectus Aum o el otro Tractus Aum, es probable que los encuentres. Es probable. Si no los encontrás, los otros diccionarios están a tu disposición también. Los puedes usar. O sea, el Vox lo que tiene es que es más maleable. Es más manipulable porque es pequeño, digamos. Es de fácil acceso. Entonces, yo hago eso siempre, por lo general. Si estoy apurado, busco en el Vox. Si me puedo tener más, voy a los otros. Y leo toda la entrada. Y no hace falta que, a veces que, digamos, para el uso que le estamos dando, no hace falta que lean la entrada en inglés o en francés. Con reconocer el enunciado y reponer la información que el Vox no te da, ya resolviste. En ese sentido. Pero, insisto, en el caso de los participios de perfecto, el Vox suele poner, cuando el tema de perfectum se aleja mucho del tema el tema de supino, se aleja mucho del tema de infectum, suele poner la entrada por el participio y pone PPP de tal, o sea, participio perfecto pasivo, o PP, pone participio perfecto de tal verbo. Como también hace el Vox con el perfectum. Cuando el perfectum se aleja mucho del infectum, por ejemplo, te pone tetigi, perfecto de tango. ¿Sí?
Entonces, en general, cuando las raíces cambian mucho, el diccionario eso te va a dar el atajo para que llegues a la primera persona del presente, que es así como aparece enunciado el verbo. Bueno, me siento más tranquilo entonces. Gracias. Si no parecía así como un revoleo de consonantes, a ver cuál va, viene, y suerte, ¿no? Que te vaya bien. No, lo que es interesante es que es como que, por ejemplo, en Métere, el tema de supino, se ve que el francés lo habrá tomado de ahí al participio pasado porque es casi igual. Entonces es como que, si sabes, lenguas vivas es como que hay un montón de cosas que se ve que las sacaron de temas distintos. Eso es como interesante. Lenguas modernas, porque vivas, el latín está vivo, justamente en el francés, en el castellano. Efectivamente, ahí. Igual, fíjate que el francés es una lengua que se distanció bastante del latín, pero es cierto que en mí se ve ahí el tema de sigmático, es cierto. Bien. Bueno, veamos un poco de construcciones de participio y ablativo absoluto. No sé si eso llegaron a verlo del video, la explicación. Sí, yo lo vi, lo que no hice ninguna oración. El video lo vi todo, pero bueno, no lo apliqué. Perdón. Sí, Noelia. En la ejercitación puede ser que no encontré nada de ablativo absoluto y sí, por lo menos hasta donde llegué, que hice poquitas igual. Pero tanto en esta como en las anteriores de la ejercitación 1, hay oraciones que están formadas del verbo más el infinitivo. Que no sé si estoy equivocada, ya como que creo que estoy al día con las clases, pero hay alguna que me perdía, después la estuve viendo, pero que infinitivo nos llegamos a ver. Lo vi del cuadernillo, que me pareció bastante, no sé si fácil, pero lo puedo entender de ahí. Claro, Pero el infinitivo en realidad nosotros lo vimos a partir del enunciado del verbo. Lo que no vimos son todos los infinitivos, pero lo que ustedes sí conocen es el infinitivo presente activo. Eso sí. que son los que están, de hecho, sí. Claro, son esos. claro, Sí, por eso. está bien. ¿Sí? Y el participio, digamos, el ablativo absoluto, creo que en la 3 aparece. Acá lo tenés. El Ese no vente, llegué. caelo, vivo, catone. ¿Sí? Acá es un despilfarro de ablativos absolutos. No, no está bien, era eso, porque hasta donde hice no había visto ninguno, pero mira, que me faltaba seguir. Bien. Bueno, hagamos las primeras, como para probar un poco cómo funciona esto de la construcción de participio o la de infinitivo, y les queda el resto para seguir practicando. Salvo que tengan una duda puntual de alguna. Si no, voy en orden. Díganme ustedes, ¿eh? Yo tengo una duda, pero me parece que está más vinculada también a una falencia en mi análisis sintáctico en castellano, pero está más adelante, así que la podemos ver después si querés. Dale. Arranco con esta. Bien, dice mos erat laudare in proelis interfectos. Bien, tenemos dos formas, en realidad tres formas verbales, dos conjugadas y una, perdón, dos no conjugadas y una conjugada. Tenemos interfectos, laudare y el verbo conjugado erat. Bien, el verbo, como ustedes saben, está en tercera persona del singular, la forma erat, del pretérito imperfecto, del modo indicativo de la voz activa. ¿Sí? Es el núcleo del predicado. Mos, es algo que ustedes conocen por los mores maiorum, ¿no? Mos moris significa costumbre. Sujeto entonces de erat y todo lo demás predicado.
Ahora, la particularidad que tiene este predicado es que está articulado como una construcción verboidal de infinitivo. Tengan en cuenta lo siguiente. Si el participio es un adjetivo verbal, el infinitivo es un sustantivo verbal. ¿Por qué es importante esto? Para entender que tanto los verboides son clase de palabras bivalentes, como decíamos en alguna oportunidad. Es decir, por un lado, son verbos, no conjugados, pero verbos al fin, por lo tanto admiten modificadores verbales, pero en el contexto oracional se comportan como otra clase de palabra. El participio como un adjetivo, el infinitivo como un sustantivo. Acá, ¿qué tenemos? Laudare in proelis interfectos, todo un predicativo subjetivo, porque el verbo sum es un verbo copulativo, articulado como una construcción de infinitivo, una construcción verboidal de infinitivo. ¿Sí? CBI es la abreviatura para construcción verboidal de infinitivo, CBP para la de participio. Cuando ustedes tienen una construcción verboidal, como hay un verbo, por ende hay una predicación, por ende hay una relación sujeto-predicado, tenemos que recursar la estructura y analizarla aparte. Vamos a ver qué es lo que era costumbre. Era costumbre esto. Ese esto hay que bajarlo. Laudare in proelis interfectos. Cuando tienen un verboide, entonces como núcleo del predicado, ese predicado va a ser verboidal. Y el sujeto que le corresponde a un predicado verboidal es un sujeto contextual. Se lo llama contextual porque los verboides tienen un sujeto, pero el sujeto no puede llamarse tácito o desinencial porque no se desprende de la desinencia personal de un verbo, como la T. ¿Por qué? Porque los verbos conjugados tienen desinencia personal. Los verbos no conjugados, participio, infinitivo, gerundio, etc., son verboides que justamente por ser verboides no tienen desinencia personal, porque son formas no personales del verbo. Son formas no finitas o no personales del verbo. Bien. Acá el sujeto de laudare, alabar, es genérico, ¿no? Era costumbre alabar en sentido general, ¿no? Pero por lo general es correferencial. El sujeto contextual suele ser correferencial con el sujeto de la oración principal. Entonces, laudare es el núcleo. Y ahora viene, ¿a quién se alaba? Bien, acá aparece interfectos. No sé si detectaron en qué caso está interfectos. Es acusativo, ¿no? Es un acusativo que por otra parte necesita laudare, ¿sí? Porque es un verbo transitivo. Ahora, ocurre lo siguiente. Cuando ustedes tienen un participio, tengan en cuenta que el participio modifica en principio a un sustantivo. ¿Por qué? Porque el participio es un adjetivo verbal. Ahora, para que modifique a un sustantivo, yo tengo que tener otra palabra, además de interfectos, también en acusativo plural. ¿Hay alguna palabra acá en acusativo plural? Fíjense que tenemos laudare, que es un infinitivo, y proelis, que está después de in. Y viene de proelium, proeli.
¿Hay otro acusativo por acá, además de imperfectos? ¿Qué les parece? Dicho de otra manera, proelis, ¿está el acusativo? Pero, Ok. ¿qué declinaciones? Y si termina en i, es de segunda. Proeli. Yo lo puse como ablativo. Es un ablativo, efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre cuando un adjetivo no tiene sustantivo al cual modificar? Porque no hay otra palabra en el mismo caso, en el mismo género y en el mismo número. ¿Qué pasa con un adjetivo? El adjetivo modifica un sustantivo. Un predicativo. Pero antes de la función sintáctica, ¿qué le pasa al adjetivo si no tiene sustantivo al cual modificar? ¿Cómo se comporta ese adjetivo? ¿Se comporta como adjetivo? ¿O cambia su ¿Y no funcionamiento? se comporta como un sustantivo? Claro. Se sustantiviza o se sustantiva. Efectivamente. Entonces tenemos acá otra construcción que es de participio, pero que funciona como objeto directo, porque el participio acá, en tanto adjetivo verbal, está sustantivado. Por eso cumple la función propia de un sustantivo, que es objeto directo, y no la función propia de un adjetivo, que es modificador directo o atributo, o bien predicativo. Entonces hay que volver a barajar esto. Otra vez tenemos un predicado verboidal y un sujeto contextual. Improelis circunstancial del lugar tiene forma de ubi. Subordinante y término. Ablativo, neutro, plural. ¿Qué dice entonces el texto este? Dice: Mos erat, era costumbre, laudare in proelis interfectos. Alabar, era costumbre alabar, ¿a quién? A los caídos interfectos en batallas. Era costumbre alabar a los caídos en batallas, a los muertos en batallas. Pero entonces ahí en la primera recursada a Proelis no se le pone la parte morfológica. Se lo puedes poner ahí o acá directamente, porque es le puedes poner acá acusativo masculino plural, o acá acusativo masculino plural. La función sintáctica la cumple en el tercer nivel, sería, ¿no? Fíjense esta oración. Dice: Homeri carmina legentes veteris graeciae vitam discemus. Discemus, ¿de qué verbo viene? Disco. Muy bien. ¿Y en qué tiempo está? El verbo disco es de tercera conjugación, o sea, disco, disquis, discere. Es futuro imperfecto, ¿no? Perfecto, una primera persona del plural del futuro imperfecto, tal cual. Bien, sujeto
Tácito. Bien, un sujeto tácito desinencial, nosotros. Nos en latín es nosotros. O sea que todo esto es predicado. Y tenemos un participio acá, que es legentes, que viene del ego. Bien, el verbo disquemus, aprender, aprenderemos, es lo que dice acá, es un verbo que es transitivo. Disco, es un verbo transitivo. Significa que lleva un objeto directo. ¿Cuál es el objeto directo de disquemus? Yo marqué veteris graeciae vitam. Bien, veteris graeciae vitam. Acuérdate que Eso. acuérdate que la B corta es como una U. ¿Sí? Igual está muy bien resuelto, ¿eh? Este es el objeto directo, tal cual. Acusativo femenino singular vitam, núcleo del objeto directo, la vida de la antigua Grecia. ¿Sí? Veteris es un genitivo femenino singular junto con graeciae. Un especificativo y veteris como adjetivo, el modificador directo de este núcleo. Y nos queda entonces la construcción de participio. Porque Homer y Carmina es un complemento que no depende de disquemus, del verbo principal, sino que depende del participio, de legentes. Ahora, esto es una construcción verboidal de participio. Cuando ustedes ponen construcción verboidal de participio, de infinitivo, de lo que sea, están describiendo el tipo de estructura, pero no están asignando una función sintáctica. Pregunto entonces dos cosas. Legentes, ¿en qué caso está? Y entonces, ¿en qué función sintáctica o qué función sintáctica cumple toda la estructura? Y tiene que ser acusativo plural, porque legentes. ¿Por qué acusativo? O puede, Y porque si no es nominativo o vocativo, Bien, si fuese acusativo, ¿qué pasaría? Y si fuese nominativo, ¿qué pasaría? y si es acusativo tiene que ser objeto directo, y si es nominativo tiene que ser, puede ser claro, sujeto, claramente no, y Pero si acordate que, predicativo. en principio, la construcción de participio se va a comportar como un adjetivo. O sea que tiene que concordar con un sustantivo. / pronombre. Acá este legentes es un plural, digamos, no sé por qué hice esto, ahí va, es un plural que está concordando con este nos. Entonces, ¿qué es un predicativo entonces? En efecto, es un predicativo subjetivo. Nominativo plural. Entonces lo bajamos. Homeri, Carmina, legentes. Todo es un predicado verboidal con sujeto contextual. Legentes es el núcleo y Homeri Carmina el objeto directo. Carmina, acusativo neutro plural de Carmen Carminis, y Homeri es el genitivo masculino singular de Homero. El participio de presente, recuerden que se traduce generalmente como un gerundio. Entonces, leyendo los poemas de Homero, legentes Carmina Homeri, disquemus, aprenderemos la vida de la Grecia antigua. Vitam veteris Graeciae. Repito, leyendo los poemas de Homero, Homeri Carmina legentes, veteris Graeciae vitam disquemus, aprenderemos la vida de la Grecia antigua.
¿Una pregunta? ¿Cómo ven esto? ¿Grato? ¿Ingrato? No grato. Hay que practicarlo. Perdón, Alonso, ¿puedes poner un segundo más la pantalla con la resolución? ¿Está? Sí, ahí está, gracias. No, por favor. No sé, Ana, si tu duda venía en la próxima oración o en otra. En la cuarta, Ah, bueno. pero me parece que ya más o menos me voy ordenando porque, nada, ahora veo que puede haber una dentro de otra, digamos, de las distintas construcciones verboidales. Ahí está Federico cuando puedo cambiar de ventana. Sí, ya está, gracias. Perdón. No. Vamos a la cuarta. Ah, claro. Me costó encontrarle como la función sintáctica, pero porque los había marcado como dos distintos, dos construcciones distintas, no una dentro de otra. Bueno. Pasa que son dos, o sea, están como... Bueno, ahí lo vemos. Esto tiene que ver con el episodio, ¿no?, de la violación de Lucrecia. Brutus cultrum ex vulnere Lucretiae extractum manentem cruore praese tenebat. Tenemos el oro tenebat, que es la tercera persona del singular, del pretérito imperfecto, del modo indicativo, de la voz activa. Es el oro teneo, ¿no? Tenemos un sujeto que concuerda en singular, ¿no?, en nominativo singular con esta tercera persona. ¿Cuál puede ser? Brutus. Efectivamente, Brutus, nominativo masculino singular. Todo lo demás es predicado. Bien, el verbo teneo, como ustedes saben, es un verbo transitivo también, como el anterior que estábamos viendo, o sea que necesita un objeto directo, ¿sí? Ahora, este objeto directo tiene que estar en el acusativo, y el acusativo evidente que hay es cultrum, que viene de culter, cultri, cuchillo. Acusativo masculino singular. Ahora, tenemos además extractum, que es un compuesto del verbo que observaba Virna hace un rato, es un compuesto de trao, es extrao. Y acá aparece otra vez esa velar camuflada debajo de la H. Y tenemos manentem, ¿sí? Otro participio. Un participio es perfecto pasivo, extractum, porque es el tema de supino más desinencia de adjetivo de primera clase, extractum, y otro es un participio presente activo, ¿sí? Participio de perfecto pasivo, y acá un participio presente activo. ¿En qué caso está extractum? Es acusativo, ¿no? Es un acusativo. Entonces, este extractum está modificando a cultrum. ¿Y en qué caso está manantem? Sí, también. Acusativo. O sea que también está modificando a este cultrum. Y nos queda entonces praese como circunstancial de lugar, subordinante y término respecto de tenebat. Lo que acá tenemos son dos construcciones de participio
Para que sea una dentro de la otra, o manantem, o cruor, o extractum deberían modificar a un sustantivo que no fuese cultrum. Pero están los dos atados a cultrum porque es la única palabra en acusativo. ¿Sí? Y acá tienen dos análisis posibles. O estas dos construcciones paralelas, digamos, funcionan como modificadores directos de este núcleo y es todo un gigantesco objeto directo. Opción 1. Opción 2. El objeto directo es cultrum y estas dos son predicativos objetivos. A ver, si tuviésemos que decir cuáles son las funciones propias, ustedes pueden tener, hasta ahora vimos. Ahora vuelvo a la oración. Construcción verboidal de infinitivo, ¿sí? Y construcción verboidal de participio. Si es de infinitivo, puede funcionar como, digamos, puede cumplir las funciones propias de un sustantivo. Es decir, sujeto, puede ser predicativo, subjetivo o objetivo, puede ser objeto directo, ¿sí? Puede ser una posición, pero fundamentalmente sujeto y objeto directo es lo más frecuente. Eventualmente predicativo, más eventualmente aposición. Y mientras que la construcción de participio puede ser la función propia de un adjetivo, modificador directo o predicativo también, subjetivo u objetivo. Ahora, cuando esta construcción de participio está sustantivada, entonces además agregan las funciones de sujeto y objeto directo, como pasaba con el interfectos de hace un rato, ¿no? Acá, como es un adjetivo, porque es el participio modificando a un sustantivo con el cual concuerda en caso, género y número, cultrum, tenemos la función de adjetivo del participio. Si entendemos que es un predicativo objetivo, lo que estamos entendiendo es que modifican a cultrum a través del verbo. Van al verbo y ahí van a cultrum. Si entendemos que son modificadores directos, entendemos que la modificación no pasa por Tenebat. Bien. Tenemos entonces ex vulnere lucretia extractum. Extractum es el núcleo de este predicado verboidal, sujeto contextual y un unde respecto de dónde sale el cuchillo, ¿no? De dónde es extraído. Ese unde es un ex más ablativo, vulnere lucretiae. Ablativo singular, genitivo singular. Núcleo y especificativo. Ablativo es neutro, ¿no? Vulnus vulneris. Entonces, acá dice, Bruto tenía delante de sí el cuchillo extraído de la herida de Lucrecia. Ex vulnere Lucretia extractum. Manentem cruore, que es la segunda construcción. Perdón, manantem. También predicado verboidal y sujeto contextual.
Pregunto, ¿encontraron algo en particular respecto a este verbo? ¿El diccionario aporta algún dato? ¿Cómo se construye? ¿Siguen ahí todavía o ya se desconectaron el módem? No, yo estoy sin cámara porque Sí. tengo muy inestable la conexión y si no, no escucho. Se No, te no por, corta. pero no por la cámara, sino por la pregunta. Un ruido. Sí, escuchan el mismo ruido que yo. Sí. Sí, estaba acoplando algo. Era como un. No sé, el martillo. El martillo del oído, quiero decir. Yo no recuerdo muy bien, sí lo tengo acá anotado, tipo traducido como que manaba. Exactamente. Bueno, significa manar, pero el punto de este verbo es que se construye con ablativo. De ahí la E de cruore. Es un ablativo régimen. A eso quería llegar. Entonces, la traducción final queda: Bruto tenía delante de sí el cuchillo extraído de la herida de Lucrecia. Y acá tenemos dos posibilidades. O sostener el gerundio, que parece poco grato a mi oído, o sea, derramando sangre o manando sangre, o lo resolvemos como una relativa, ¿sí? Una proposición adjetiva encabezada por un pronombre que manaba sangre. Entonces, tenía delante de sí el cuchillo extraído de la herida de Lucrecia que manaba o derramaba sangre. El ablativo régimen en castellano, porque el verbo transitivo en castellano se traduce como objeto directo, solo que el verbo en latín pide ablativo. ¿Repito algo? ¿Pudieron copiar esto? ¿O dejo un rato más acá? En la primera construcción verboidal, ex vulnere, no entiendo bien el ex, si hay que dejarlo afuera o es como que ahí me mareé un poco. Entiendo el extractum y después entiendo el complemento especificativo y ahí el ex, ¿qué función estaría cumpliendo? Acuérdense que los circunstanciales, ¿sí?, muchas veces son sintagmas preposicionales, es decir, preposición más término. De hecho, los loci, los circunstanciales del lugar, cuando están tipificados porque se construyen con ciertas preposiciones, ¿sí? Por ejemplo, in más ablativo es un ubi. E o ex más ablativo es un unde. Y así. ¿Esto te suena? No sé si lo vieron el año pasado. Sí, lo recuerdo, pero no sé por qué no. Pero No, bueno, yo lo no voy a... pasa nada. Fíjate en el canal de YouTube, hay un video sobre circunstanciales en algún lado. Hay un video sobre los loci. Porque te puede servir. Pero acuérdate esta idea de que la preposición rige caso. Entonces siempre tiene que ir al lado del caso que rige. No, yo no podría haber puesto, digamos, por ejemplo, no podría haber cortado acá la construcción. No puedo dejar afuera el ex. Porque el ex va atado a vulnere, que es el ablativo. Sí, porque viene de vulnus. Vulneris.
Sería por tercera, ¿no? Tema en consonante. Sí, ahí entendí. Porque, claro, lo que pasa es que se traduce como extraído de la herida, ¿De pero es como dónde? que, claro, es como que podríamos decir fuera de la herida o algo así. Es Porque, que claro, yo no entendía, yo lo iba a meter dentro del complemento especificativo, pero no. no, Está no, por, ahora sí que. sí, está buena la pregunta. Ahora entendí. Fíjate lo siguiente. El ablativo, que es un caso que tiene muchos usos posibles, hay un valor que es lo que se llama ablativo propiamente dicho, que es el valor separativo. ¿Sí? Ablativo viene de ablatus. Entonces, de ahí la idea de separar, ¿no? De llevar lejos. Ablatus. Por eso hay un ablativo propiamente dicho que tiene el valor separativo, ¿no? Y de acá deriva la idea de punto de partida. Ese es uno de los grandes usos y valores del ablativo, que es el propio valor o el propio sentido del ablativo históricamente, ¿sí? La separación, el punto de partida. Por eso puede expresar el circunstancial del lugar desde dónde, ¿no? El unde. O algo que sale de otra cosa, en este caso el cuchillo de la herida. Por eso este valor separativo. Ahora, hay otros dos valores que absorbe el ablativo que en realidad eran antiguos casos que en indoeuropeo incluso eran casos aparte. El instrumental, que era un caso aparte, y el locativo. ¿En dónde? Que también era un caso aparte, como ustedes saben, hay rastros de locativo en primera y segunda declinación. ¿Sí? Esto es lo que pasa con el ablativo. Todo esto, a su vez, en griego, como no hay ablativo, sino que hay 5 casos, hasta el dativo, estos matices se distribuyen entre dativo y genitivo. Bien. ¿Una pregunta? No, yo no tengo anotado nada más, pero hasta ahí es hasta donde llegué a hacer también. No pude avanzar más. Bueno, si les parece, dejamos la parte de lengua acá, ¿sí? Con esas explicaciones espero que puedan avanzar mejor y seguimos la próxima, ¿sí? No agrego tarea, ¿sí? La idea sería terminar esta ejercitación. Este de texto, yo me había comprometido a subir la traducción, no sé si llegaron a hacerlo o no, lo vamos a ver la próxima. No me olvido que tengo que subir la traducción de esto para que puedan corregirlo. Y en todo caso vemos las dudas también la próxima, si no llegaron a hacerlo todavía. Pero bueno, les queda la oración, les queda la 3, y de la 5 a la 10, y el ejercicio anterior con los participios. ¿Sí? Bueno, ¿querés, Birna, hacer tu exposición sobre el texto de Pinapolo? Y lo vamos hablando. Yo también puedo agregar cosas si querés. Lo hago cortito. Espera, de la ejercitación 3, el punto 1, de enunciar los pronombres, eso, yo más o menos lo vi, con mucho esfuerzo se puede llegar a sacar. No. Todavía no. Está bien, Hay un video sobre pronombres que tengo que grabar pronto. Bueno. Ya va a llegar el momento de los pronombres. El pronombres es el último tema que entraría al parcial. Si lo llegamos a ver bien. Ese sería el último tema. Eso se agregaría esto de participios e infinitivos.
Y me dio solamente el presente activo, usos del participio y, si llegamos, los pronombres que lleguemos a ver. Y hasta ahí cierra el primer parcial. Sí. Ah, bueno, es un alivio saber que... Hay un horizonte próximo. Está bien. Pero no le tengan miedo al primer parcial, es un... Pasen tranquilo. Bueno, te escuchamos, Vilma. Bueno, el artículo básicamente habla, digamos, de cuáles fueron los motivos por los cuales se produce toda esa crisis en el periodo tardo republicano, ¿sí? Que después desencadena en el Principado de Augusto. Lo que Pina Polo remarca, que los datos históricos que hay, digamos, se tienen en cuenta los escritos de Salustio, Cicerón y César, que si bien, digamos, se recurre a ellos porque justamente eran contemporáneos, pero digamos que no tienen un gran componente de subjetividad, con lo cual, digamos, no hay una parcialidad en el relato de los hechos. Cicerón era un homo novus, ¿sí? O sea, él venía de la aristocracia, pero digamos que no pertenecía a la aristocracia tradicional. Claro, justamente no venía de la aristocracia. Venía del ecuestre, del mundo ecuestre, de una familia, digamos, bien, con plata, pero no era la aristocracia tradicional, que tenían influencias en el poder y todo. O sea, nadie de su familia había accedido a un cargo público, que digamos que era lo que demostraba el poder, digamos, en esa época. Era el tema de desempeñar un cargo público, era ser lo máximo. Recuerden que además novus para la aristocracia justamente es un adjetivo que genera urticaria. Si todo lo novus es peligroso. Claro. Para una sociedad tan conservadora, digo, ¿no? Sí. Y digamos que la crisis que se produce en el periodo tiene que ver, lo que se produce es un cambio en la estructura de la forma política, no en la estructura de la sociedad. Y el tema es que estaba inadecuada ya la estructura política, social también, y económica, porque el imperio era muy grande, digamos, a nivel territorial. Entonces, las formas que tenía la antigua Roma ya no se amoldaban a un territorio tan grande, hasta que fue Augusto quien hace una nueva organización administrativa, de poner fronteras estables. Los problemas que había se pueden distinguir, en el terreno económico, como los propietarios, los campesinos propietarios, que a su vez era un derecho y una obligación pertenecer a la legión, ¿no? Militar, y tenían que... los combates se hacían ya a distancias muy lejanas y llevaban mucho tiempo. La verdad es que iban perdiendo sus propiedades. Y ahí había todo un tema, porque perdían sus propiedades y entonces automáticamente pasaban a ser proletarios y ya no podían conformar el ejército. Entonces, en un momento que cuando se necesitaba justamente que el ejército estuviera más conformado, no me acuerdo, estoy tratando de acordarme la palabra, abduci. ¿Qué cosa?
Absidui, los ciudadanos romanos y propietarios, Claro. y campesinos que absidui. Oui. Sí. Bueno, pasaba eso, que perdían la propiedad, pasaban a ser proletari o proletario y ya no era reclutable. Eso un poco se modifica en el siglo II, no me acuerdo si al principio o en el medio o al fin, no me acuerdo. Catón hace un manual sobre agricultura, esto volviendo al terreno, digamos, económico, dirigido al mercado de las grandes ciudades, con una mano de obra esclava y libre ocasional. Y bueno, esto hacía también que los esclavos y los libertos pasaran a tener mayor participación, si bien no es que participaban de la cosa, porque no se los permitían, ¿no? Pero digamos que Roma se vio muy sobrepoblada de esta gente que perdía las tierras por ir a la guerra y que a su vez esas personas que tenían esclavos, los esclavos tampoco ya tenían patrón, y creo que esos son los libertos, si no me equivoco. Sí, liberto es un esclavo manumitido. Exacto, eso, no me salía. Bueno, entonces los esclavos empezaron a ser una pieza clave en la economía romano-itálica, porque digamos que tenían una fuerza de trabajo en la mayoría de las actividades agropecuarias o productivas. Y bueno, las diferencias de clases se profundizaron. La élite social, digamos que estaba siempre, o sea, estaba la parte, como los que formaban parte, como Cicerón, que habían adquirido tierras y eso, entonces tenían como más plata y entonces querían acceder al poder, pero a su vez la clase social, la oligarquía, la aristocracia, perdón, tradicional, no los querían. Eso producía ya algunas tensiones, y también el hecho de que no querían bajo ningún punto permitirle a la plebe participar de las decisiones políticas ni nada. Entonces, de por sí había un conflicto ya entre la aristocracia tradicional y esta, según los miembros del orden ecuestre, que querían acceder a cargos públicos. Y bueno, y hacían todo lo posible por limitarlos o para que no puedan hacerlo. Bueno, el tema del... Espera que me voy a fijar, que me perdí un poco. En relación con lo que decías del reparto de tierras, recordemos que ahí César juega un rol clave, ¿sí? Y que eso se da en el marco de, digamos, por un lado, el enfrentamiento entre las dos facciones políticas que disputan el poder en la Roma republicana, tardo-republicana, me refiero a los optimates y a los populares, por un lado. César, digamos, como la cabeza del partido, entre comillas, popular, porque en realidad decir partido es un poco un anacronismo, porque... Sí, porque no estaban constituidos como un partido político, porque no tenían un liderazgo, digamos, o la organización que tiene un partido político, sino que eran... Sí, había una propuesta programática, digamos. Claro, tenían una plataforma política, digamos. Claro, y digamos que lo que en el correr de los años era recurrente, digamos que siempre ellos querían presentar algo, porque la idea de los populares no era modificar la estructura política, sino que quería
que haya más igualdad, pero no pretendían cambiar la esencia. No hay digamos, una propuesta digamos, de transformación del sistema político republicano. Esto que ustedes estudiaron el año pasado a propósito de el curso honorum, la organización del pueblo en asambleas, el rol del Senado. Eso está todo bien. Lo que sí se pone en cuestión es digamos, el reparto de las tierras, que es un drama. Y algo que también introduce César como el gran debate es la reforma agraria. Sí. Bueno, son temas muy interesantes y muy complejos, además. Sí. Y con respecto a esto que comentaba antes, que el ejército, digamos, se iba achicando porque los campesinos se iban empobreciendo, hay un hombre que se llama Cayo Mario, que hizo, no sé, una ley, bueno, admitió en las legiones a los proletari. Entonces ya las legiones no eran solo los propietarios, sino que pasaban a ser ya todos, pero eso en el sentido de... trajo inconvenientes en el sentido de que se formaban vínculos entre, digamos, el jefe del ejército, qué sé yo, como, bueno, Mario, Sila, el mismísimo César o Pompeyo, y pasaban a ser, digamos, como ejércitos independientes, cada uno con su general, no me acuerdo cómo lo llamaban, imperator, ¿no? Sí, o dux, depende. Y bueno, y se creaban vínculos y bueno, en definitiva después terminaba siendo más toda una cuestión de lucha personal, digamos, o sea, de Mario para conseguir lo que quería, de Sila para conseguir, y bueno, de alguna manera esto también, Pompeyo lo sirve a Sila durante un tiempo, pero luego cuando se acerca, digamos, al Senado, no me acuerdo, se me fue. Pero logra, se hace, digamos, logra ser autorizado a presentarse a las elecciones y se convierte en cónsul así, medio a la fuerza. O porque él no podía ser, porque ni siquiera tenía la edad que se requería y tampoco había desempeñado antes ninguna magistratura inferior, nada. Sin embargo, en agradecimiento a los logros de Pompeyo de un sector es que le permiten presentarse a las elecciones y se convierte en cónsul. Bueno, bueno, César se enfrenta con Pompeyo. No me acuerdo por qué. Y porque pertenecen a dos facciones, digamos, acérrimamente enfrentadas. Y además hay un hecho muy importante. Y eso que es lo que no me acuerdo. Claro, que es digamos, después de las campañas de César de anexión de territorios, después de las Galias y de todo eso, se produce el cruce del Rubicón, que es un hecho emblemático por el cual César desafía al poder conservador, digamos, del Senado, y de esa manera se enfrenta con Pompeyo, con quien antes había hecho una suerte de pacto, ¿sí? Sí. Que fue el primer triunvirato, de hecho. Pero después ese enfrentamiento se termina como estallando y se produce la famosa batalla de Farsalia, ¿sí? Que es una guerra civil, de la cual el propio César deja testimonio en una famosa obra de historiografía de Belloc y Willy,
¿sí? Acerca de la guerra civil, comentarios acerca de la guerra civil. Sí. Bueno, un momento, digamos, de suma agitación. Y además ahí, digamos, después de que César y Pompeyo se enfrentan en Farsalia, César resulta triunfador, tiene además el apoyo popular por, digamos, estas políticas cesarianas de darle mayor participación al pueblo, algo que el establishment de los optimates no veía con buenos ojos para nada. César adquiere, digamos, se lo nombra dictator. Recuerden que el dictator era una figura prevista por el sistema republicano, pero era un cargo extraordinario, no ordinario. No, y aparte se lo dan por un tiempo ilimitado. Eso después, Porque, claro. En realidad, primero, recuerden que las magistraturas funcionan, está el por curso. un año. Claro, son anuales, son colegiadas, etcétera, etcétera. Pero además, las magistraturas, digamos, se dividen según el tipo de poder que cada magistrado posee, digamos así. Es decir, si hay imperium o potestas, si son dos formas diferentes del poder. Potestas es una forma más limitada, más circunscripta a un tipo de incumbencia determinada. El imperium es un poder mucho más amplio. Entonces ahí hay magistraturas, como vos decías, mayores o inferiores, ¿no? Un edil, bueno, se tiene que limitar a administrar, a gestionar los eventos públicos, los ludi, qué sé yo, que no haga más que eso. Ahora, hay además magistraturas ordinarias, es decir, las que forman parte del sistema consuetudinario, ¿sí? de todos los días, quiero decir, lo que está previsto que ocurra siempre, y otras a las que se recurre en momentos de agitación, de inestabilidad, de perturbación. Claro, como los senatus consultum ultimum. Exactamente, ese es un recurso particular en propiedad del Senado, una potestad del Senado, pero el dictator es una suma autoridad pública, ¿sí? A la que se le confieren poderes plenos, unipersonales, para estabilizar un estado de caos. Y es algo que digamos, la República prevé esa figura por una duración de 6 meses. Pasa que César, bueno, lo fue prorrogando, o se lo fueron prorrogando, y prorrogando, y prorrogando, hasta que lo designan, o se autodesigna, lo designan, un intermedio, dictator perpetus. Cuando ocurre eso es que estalla el enfrentamiento definitivamente con este sector del Senado reaccionario y conservador, y ahí se produce la conspiración encabezada por Casio y Bruto, que termina con el asesinato de César. Sí. Bueno, y en ese momento cuando César es asesinado, bueno, ya lo dijiste vos en las clases, lo dijiste varias veces, adoptó a un sobrino segundo, que es Octaviano, que después el Senado le otorga el título de princeps y bueno, pasa a llamarse Augusto. Bueno, Augusto o Octaviano no estaba en Roma cuando lo matan a César, pero digamos en el testamento decía que le dejaba el poder a él. Y era ahí lo que a mí se me produce que no pude encontrar, porque Augusto pasan varios años desde que se muere César hasta que... Y bueno, en ese tiempo, ¿qué pasaba? De todo. Sí, pensaba que el asesinato de César es en el 44. Y es el 27. El 27 recién Augusto recibe el nombre de Augusto y empieza formalmente el Principado. Claro. O sea que antes del 27 está el 31, que es la batalla de Actium. ¿Sí? En el medio... Pero Actium no es lo de Augusto con Marco Polo y Cleopatra. Marco Antonio. Marco Antonio. Marco Antonio y Cleopatra, ¿no es claro. Eso? Pero digamos que en ese momento, después de la muerte de César, se constituye un segundo triunvirato,
¿sí? Como una alianza entre cesarianos, Marco Antonio, Lépido y el propio Octaviano, digamos, en ese momento era el flamante hijo adoptivo de César. Se forma este segundo triunvirato que se dedica primero a matar a cuanto pompeyano con vida quedaba. Ok. Eso entonces pasa en esa parte no lo tenía. Claro, entonces ahí ocurre todo el segundo triunvirato, que es conflictivo, porque se tienen que firmar distintos tratados de paz para más o menos mantener el acuerdo en pie, se distribuye en todo el imperio, cada uno se hace cargo, digamos, o de España, o de Oriente, o de Occidente, bueno, ahí eso va cambiando según los tratados de paz en Brindis, etcétera, distintos tratados de paz muy, muy conocidos. Y después todo termina estallando en Actium. Está bien, sí. Que lo disfrazan como una guerra con el extranjero. Exacto. Porque Marco Antonio estaba, bueno, no sé si casado, pero bueno, con Cleopatra, y que era la reina de Egipto, y bueno, y entonces disfrazan de alguna manera, pero fue un problema cívico en realidad entre... lo extranjerizan, por decirlo de alguna manera, a Marco Antonio, a manera de excusa. Sí, lo orientalizan, digamos. Eso, lo orientalizan. Bueno, no sé. Estamos, me parece, ¿eh? Es Sí, suficiente. ¿no? Porque... Sí, sobre todo Yo tengo como una duda, que es lo que estaba pensando desde hoy. Cicerón era de la clase ecuestre, y la clase ecuestre vendría a ser como una clase de ricos, pero que no eran romanos. O sea, no eran nobles de Roma, ¿no? Más o menos. El orden ecuestre, o sea, los equites, a ver, son familias que no están ligadas con estas grandes familias patricias que están ligadas a los orígenes de Roma, sus apellidos ilustres, vinculados con la fundación. No es ese tipo de familias, pero tampoco es parte del segmento de los plebeyos. Tampoco es eso. Es decir, es, si se quiere, unos nuevos ricos, ¿sí? O sea, es una familia que tiene cierto, digamos, cierto poder económico, y que en función de eso, y que, digamos, se prepara académicamente para la vida pública, empieza a rapiñarle un poco los espacios de poder y los espacios de privilegio a la aristocracia. Y Esa formaban clase. parte del grupo de los optimates, ¿no? Claro. No todos. Sí, Cicerón. A ver, Cicerón, Cicerón depende el momento. Hay momentos donde parece un cesariano. Hay famosos discursos que son cesarianos, como el Pro Marcello, donde hay como un elogio irrisorio a la figura de César. Por eso hay que leerlo casi como una hipérbole, por el contrario, ¿no? Te elogio tanto porque en realidad te estoy criticando. Esta cosa del elogio en exceso y por el exceso lo contrario, ¿no? Algo así funciona en el Pro Marcello. Pero sí, Cicerón es digamos, un personaje que se encolumna más, digamos, está muy ligado a Pompeyo en los 70, y se encolumna más, digamos, defiende esta cuestión de, digamos, esta línea conservadora de la aristocracia senatorial. Se alinea en ese punto. Y después, en el 44, con esto del Dictator Perpetuus y demás, se enfrenta definitivamente con César, se enfrenta con Marco Antonio, ¿sí? Que era un cesariano muy importante en ese momento. Tanto es así que, muerto César, constituido el triunvirato con todos cesarianos, al primero que van a buscar para matar es a Cicerón, que muere en el 43. Cicerón pronuncia 14 discursos en contra de Marco Antonio, pero bueno,
las relaciones de fuerza de poder en el 44 no eran las mismas que en el 63 cuando pronuncia 4 discursos en contra de Catilina. Claramente ahí estaba en la cresta de la ola, era el cónsul, listo. Pero aparte tenía un poco como un doble discurso Cicerón, porque... Quíntuple, sextuple discurso. Según porque... lo que le convenía en el momento. Claro, No resulta archivo. gustaba. Si vos contrastás un discurso con otro, puedes decir A y no A, y no hay ningún problema. Es lo que conviene en las circunstancias. Porque él encontraba siempre las justificaciones para matar al que no estaba, al que él consideraba que era un elemento peligroso. Sí, para matarlo, para, digamos, intentar correrlo de la escena. Digamos, después del exilio, Cicerón viene con la cabeza gacha y por eso se hace el amigo de César. César, que ya estaba, para ese entonces, después de Farsalia, era la figura descollante. César viene de anexar una cantidad de territorio, las Galias, qué sé yo. Derrotar a Pompeyo en Farsalia. Después de Farsalia reparte no sé cuántas tierras a todos sus soldados, en reconocimiento por haber triunfado. Estaba, insisto, en su esplendor. Cicerón estaba regresando del exilio. Entonces, en ese momento, tiene como un discurso filo-cesariano, pero en apariencia, ¿sí? Porque recordemos que aparte, cuando ustedes hicieron las catilinarias el año pasado, recuerden que en la cuarta catilinaria, a propósito de qué hacer con Catilina, los conjurados y qué sé yo, aparece el debate acerca de la pena de muerte. Y quien se opone a la pena de muerte, y aparece el discurso, es César. Entonces ya hay un antecedente, incluso durante el consulado de Cicerón, que explica un enfrentamiento respecto de visiones de mundo, que se da a propósito en este caso de la pena de muerte, y en relación con la conjuración de Catilina. Entonces, la relación entre César y Cicerón es conflictiva, es compleja, va mutando según las épocas y según las conveniencias. La manera en que Cicerón representa a César en sus discursos también va mutando, porque bueno, las relaciones de fuerza de poder no son las mismas en cada proceso histórico. Pero si uno tiene que decir, bueno, la ideología ciceroniana es muy a lo Groucho Marx, ¿no? Tengo algunos principios, pero si no te gustan tengo otros y vamos viendo. ¿Sí? Cicerón es eso, pero bueno, vamos a decir que en los hechos hay una línea más aristocrática desde lo ideológico, no porque él sea un aristócrata, sino porque defiende más la línea de los optimates. Y cónsul era un cargo que él, como perteneciente a la clase ecuestre, podía tener. En principio no, por eso es un homo novus. Un homo novus significa que es el primero en su familia, y cosa que no estaba prevista, en acceder a una magistratura, a un cargo público. Las magistraturas estaban reservadas para la aristocracia. Eventualmente aparecía alguien, venía un advenedizo que escalaba. Cicerón es un advenedizo en ese sentido. Por eso él mismo, en la primera catilinaria, hace uso de la categoría de homo novus, pero como para realzar su imagen. Como yo, siendo un caballero, llegué hasta acá. Vine hasta donde pude llegar, como superando todos estos obstáculos, etcétera, etcétera. Pero en principio las magistraturas desde el edil al cónsul son para las clases, para la nobleza. Claro, César pasó por todas esas. César fue edil, cuestor, pretor, antes de llegar a dictator. Y por lo general, después de ocupar las magistraturas más altas, vencido el mandato, se pasa a integrar el Senado. Muy, muy frecuentemente los senadores habían sido previamente cónsules, pretores. Bien. Bueno, dejo de grabar acá.